Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Ahora vamos a dar la bienvenida al abogado Marcelo Dueñas, abogado penalista, y es que en segundo debate de la propuesta para incrementar las penas a menores de edad que cometan delitos contra la vida permanece suspendido, mientras el correísmo insiste en la viabilidad de fortalecer la prevención. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Doctor Dueñas, buenas noches. Hernán Higuera le saluda. Parecería ser que este tema va a quedar para posteriores sesiones porque no se le ha dado el trámite que se tenía previsto, sobre todo en la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca de alguna u otra manera en el Ecuador imputar a los niños y adolescentes que cometan delitos. En lo que va del 2024, dicen las cifras, 1,600 menores de edad han sido detenidos por la Policía Nacional y han sido identificados como miembros de bandas narcocriminales. Es un tema que abre el debate en el país. ¿Qué sería lo que procede cuando la Comisión y la Asamblea han decidido postergar este tema? Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Buenas noches a usted, a las personas que comparten el estudio y también a toda la audiencia. Yo no le veo un tema demasiado sensible o conflictivo tratar el asunto de la penalización de un acto delictivo de un menor de edad. Yo parto de un criterio y de un concepto absolutamente categórico y práctico. A igual delito, igual pena. En efecto, el Código de la Niñez en el Ecuador habla inclusive de la inimputabilidad en los niños o en los adolescentes. Esto quiere decir que si un niño, considerado para efectos del castigo, va desde los 12 años a los 18 años, comete un delito, efectivamente hay que analizar las categorías y las condiciones en las cuales comete esta infracción. Vemos claramente ahora cómo la Asamblea Nacional, digamos, un segmento de la Asamblea Nacional, no quiere involucrarse, no quiere asumir la responsabilidad de tipificar la responsabilidad penal de los menores infractores y someterles a los castigos y a las leyes, a las normas previstas en el Código Orgánico Integral Penal. Pero veamos más allá de lo que es la coyuntura. Es un propio interés político de aquellos que no quieren tratar este tema, que es angustiante, es angustioso, es emergente, que se trate y se tipifique la conducta delictual de los menores en el Código Orgánico Integral Penal. Pero no lo quieren hacer posiblemente por la cercanía a un proceso electoral, no quieren involucrarse en eso. Yo no estoy de acuerdo con aquellas corrientes que dicen que el niño es inimputable o que el adolescente es inimputable porque no está consciente de sus actos. Eso, desde mi punto de vista, me parece absurdo defenderlo. Porque imagínese, Hernán, y que escuche la audiencia, el niño que entra a perfeccionarse, a especializarse en el manejo de armas, para cegar la vida a otra persona en estas famosas escuelas de sicariato, está consciente de lo que está ejecutando. No es verdad que no hay el desarrollo mental o cerebral en los adolescentes. Ellos entran con una sola finalidad. Primero, por un pago, por cobrar dinero, y me voy a referir exclusivamente a las escuelas estas famosas escuelas de sicarios que han sido identificadas, no sé si en Durán, en Santo Domingo o en algunas partes del país. En los barrios de Guayaquil. Guayaquil. A perfeccionarse en el manejo de las armas, en las estrategias, inclusive para la huida una vez que ejecutan el acto. Es decir, están conscientes que el manejo de un arma letal es para quitar la vida a una persona. Están conscientes y están preparados para escaparse, para escabullirse de la justicia y de la policía y evadir con ello la sanción penal. Entonces, no es verdad que ellos no tienen conciencia de los actos. Entonces,
si saben perfectamente la letalidad que causan con la muerte de una persona, también deben estar conscientes de su responsabilidad penal. Pero lamentablemente el Código de la Niñez ahora, la Constitución de la República y una corriente de defensores de los derechos de los niños dicen que ellos no tienen responsabilidad penal y que solo el Estado puede llegar a castigarles con una libertad asistida, con una internación en un centro de rehabilitación, pero bajo el control a veces de los propios padres o del Estado, pretendiendo la rehabilitación social, que eso es correcto. Pero un crimen de esa categoría, de ese nivel, no puede quedar sin sanción, Hernán. Ahora, ¿es prudente tratar el tema en el sentido de que sean juzgados como adultos única y exclusivamente para casos de asesinato? Bueno, es el delito más grave, ¿no? El caso de asesinato, que fundamentalmente vemos en los casos de sicariato, como aquel que se produjo, me parece que en Esmeraldas, un niño de 12 o 13 años, ejecutando a sangre fría a un policía con armas letales de grueso calibre, con un fusil. Entonces tiene que ser castigado y tiene que ser sancionado como un adulto, porque el crimen no lo comete solamente un adulto. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia entre la actuación de un adolescente con una persona mayor de 18 años, digamos, un adolescente de 17 años, que quita la vida a una persona? No se le puede juzgar pues con un Código de la Niñez, con este tipo de internamiento de libertad asistida, con una educación psicosocial, como dice el propio Código de la Niñez, buscando la reinserción en la sociedad. Cuando lo contrario, o sea, la política de Estado tiene que ser proteger a toda la sociedad ecuatoriana y sacar de las calles a gente peligrosa que ya ha quitado la vida, no sé si en una o dos ocasiones, a una persona. Y yo estoy de acuerdo también que hay que graduar las penas bajo un análisis profundo, pormenorizado, de las condiciones en las cuales se cometió el delito. Sí hay que hacer necesariamente un estudio psicosocial, psicoeconómico, socioeconómico del infractor para el quantum de la pena. Ahora, políticamente se nota cierto temor, cierta tibieza de quienes defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este tema muy particular y quienes quieren que sean imputables al cometimiento de delitos. Pero el país lleva 7 años discutiendo este tema y parece que no se va a terminar de resolver, al menos mientras estemos en campaña electoral. Es que no les interesa, Hernán. En este momento coyuntural de las elecciones es evidente que es un tema eminentemente político que nada tiene, no se relaciona con esta angustia, con esta necesidad de la sociedad ecuatoriana de reclamar seguridad. Y seguimos entonces en la Asamblea, en aquellos grupos que no quieren asumir la responsabilidad de tratar estas normas, seguimos escuchando en cada discurso reclamar al gobierno de la inseguridad. Pero si la inseguridad la provocan también ellos cuando no asumen su rol de legisladores, y es angustiosa, el clamor ciudadano es, por favor, castiguemos, pongamos tras las rejas a todos los infractores. Pero no, la sociedad ecuatoriana no dice metan a la cárcel a todos los infractores, menos a los niños. Lo que pasa es que el juez no puede sancionar punitivamente, penalmente, con privación de libertad a los adolescentes, porque hay una garantía constitucional que habla precisamente de los derechos de los menores que estarán sujetos a un régimen judicial especial. Ahora, doctor, este régimen es el Código de la Niñez. Doctor, en la realidad, en los centros de reclusión de menores, la realidad no es tan distinta de lo que viven en las cárceles grandes del país, porque también allí hay grupos de jóvenes que controlan esos centros mal llamados de rehabilitación, porque también son parte de un sistema que no funciona. Entonces, lo que se discute sería para que quede en el papel, porque políticas públicas tampoco hay, como en el Sistema Nacional de Rehabilitación. Es que no debemos desconocer esa realidad, Hernán. El Ecuador, de muchas décadas atrás, desde que yo recuerde por lo menos, no ha tenido un sistema de rehabilitación social. Lo que existen son los centros de internamiento para efectos de los menores y los centros de privación de libertad para los adultos. Pero no vemos nosotros que alguno de los detenidos
en delitos graves, digo, ¿no? Porque también hay que ir separando en un centro de privación de libertad, que hay gente, por ejemplo, que por alguna circunstancia, un error, cometió un delito que no causa conmoción social. Entonces ellos entran y sin lugar a dudas sufren una amarga experiencia y salen con la intención de no volver a cometer ese error. Pero las personas que han delinquido con delitos graves, cegando la vida, extorsionando, estos vacunadores, estos terroristas, ellos van a perfeccionar dentro de las cárceles, a perfeccionar el accionar para no cometer el error de dejarse sorprender o dejar evidencias de la comisión de un delito. Entonces no tenemos efectivamente rehabilitación social. Sí vemos que en algunos centros hay los talleres de carpintería, de mecánica, de pintura, pero es en relación a lo global de los privados de la libertad. Yo creo que es un porcentaje mínimo. No tiene efectivamente el Estado, no ha tenido, que yo recuerde, un sistema de rehabilitación social para reinsertar a los privados de la libertad cuando cumplen la pena a la sociedad. Y vemos que por el contrario, quien ha tenido antecedentes, si sufre una marginación, un discrimen, no tiene una certeza de una fuente de trabajo, porque lo primero que hacen es pedirle antecedentes penales, que ahora es prohibido, pero efectivamente son segmentos que son ya en su momento discriminados y marginados. Discutir la culpabilidad y juzgar a los menores de edad como personas adultas podría contribuir a que las bandas delictivas dejen de reclutarlos. Desde luego, porque vemos ahora que muchos de estos muchachos sicarios son efectivamente cooptados por organizaciones criminales que mandan a hacer un trabajo, y el trabajo del sicariato sabemos que es por precio, ¿verdad? A cegar la vida a alguien, a extorsionar, y cuando son sorprendidos, aunque sea en delito flagrante, no son sometidos pues al enjuiciamiento penal común como un adulto. Tienen que ser entregados a la autoridad de menores, a un juez de menores. El juez de menores solamente tiene que llegar hasta los límites que le permite el Código de la Niñez y en definitiva son inimputables. Entonces, el hecho delictual ha quedado impune y las grandes organizaciones criminales han cumplido su cometido y van a seguir. Si es que no hay una reforma que castigue a los menores según las circunstancias, bajo las mismas reglas de lo que se hace con un adulto, van a seguir reclutando a los menores para que cometan este tipo de infracciones. Por lo tanto, se torna urgente, necesario, imprescindible que la Asamblea Nacional tome el caso con responsabilidad y resuelva esta reforma que es estrictamente necesaria en este momento. Ahora, poniéndonos de la otra postura que mantiene un sector político dentro de la Asamblea, de que imputar a los menores de edad, dicen, no ayudaría en absolutamente nada, que lo que se tiene que hacer, señalan, es ejecutar medidas preventivas. Si tomamos en cuenta que la mayoría de chicos que caen en cometimiento de delitos graves pertenecen o son de hogares inestables, que han desertado del sistema educativo, que no tienen una persona que se haga responsable de ellos, o que generalmente viven en zonas abandonadas por el Estado y son espacios en los que son cooptados por organizaciones delictivas, ¿qué medida de prevención puede resultar efectiva? Ninguna. Y bajo ese concepto de que a los niños no hay que tocarles, a los niños infractores, al adolescente infractor no hay que tocarle, ¿verdad? Bajo ese concepto, entonces vamos a ver multiplicados en los próximos tiempos, en los próximos meses, en los próximos días, que como son intocables, inimputables, entonces va a crecer la participación de menores en la comisión de delitos. Es lo que va a suceder. Los organismos que defienden los derechos de los niños también deberían pronunciarse al respecto sobre esta temática. ¿Hay algún organismo y algún país que tenga, experiencia o cifras o datos de que la imputabilidad al delito en menores de edad sea sancionada como con adultos? Es que es al revés, Hernán, es al revés. La corriente
especialmente en los países de Latinoamérica, la corriente es defender los derechos de los niños, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero el niño que se aparta, el adolescente que se aparta también del cumplimiento de su obligación, tiene que merecer sanción. No olvidemos que a nivel interno de los hogares, el niño rebelde, el niño malcriado, el niño indisciplinado en el hogar, en las escuelas, en los colegios, merecen aunque sea un llamado de atención, pues. Entonces no podemos nosotros aupar que, lejos de sancionar a quien infringe la norma con conciencia y voluntad, eso es lo que hay que categorizar, ¿no? Porque la comisión de un delito es cuando una persona actúa con conciencia y voluntad. Por eso es que no será lo mismo castigar a un niño de 12 años que comete un sicariato, por ejemplo, que un adolescente de 17 años. Yo por eso considero que los jueces estarán debidamente preparados para calificar la condición y las circunstancias de las que cometieron el delito. Entonces, ¿por qué yo me pregunto, Hernán, y aquellos grupos, aquellos organismos que defienden los derechos humanos, los derechos de los niños, no se pronuncian también sobre los derechos de la colectividad? Y de los mismos niños, porque hay casos de violación, por ejemplo, con asesinato, en donde están implicados menores de edad con víctimas menores de edad en establecimientos educativos. De esos casos hay muchos. Y ahí no se pronuncian. Entonces los organismos de defensa de los niños, de los derechos de los niños, ¿a quién van a defender? Sí, es una situación muy compleja. Pero yo voy mucho más allá, Hernán. La defensa de los derechos es global, no puede ser interesada ni particular. Todos tenemos derechos y tenemos obligaciones, y los niños y los adolescentes tienen derechos garantizados por la Constitución y por la ley. El resto de personas, el resto de ciudadanos, también tenemos derecho. Por ejemplo, el derecho a la vida, que es un derecho inalienable, insoslayable, inviolable. Pero hay un adolescente o un niño que va y viola ese derecho, que atenta, le quita la vida a otra persona, tiene que quedar en la impunidad, no puede ser sujeto de una pena de acuerdo a la ley penal ecuatoriana. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero sí hay categorías de circunstancias que, como reitero, los jueces serán los que deben ser preparados, suficientemente inteligentes para calificar y cuantificar la pena caso por caso. Doctor Marcelo Dueñas, le agradezco mucho por ayudarnos al análisis de este tema que está en el debate de si los menores de edad deben ser juzgados como adultos cuando cometan delitos graves como el asesinato. Gracias, doctor. Buenas tardes. Siempre a la orden, Hernán. Hasta luego. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y ahora que está por terminar el año, ¿tienes algún checklist pendiente? Por ejemplo, el mío es comprar el auto de mis sueños. Con Amex ganas $50,000 con tus tarjetas American Express. Te